Qué bendición estar en la casa de Dios. Amén. Voy a invitarles a que abran su Biblia juntamente conmigo a la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 5. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerlo todo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Lo podemos repetir, 1, 2 y 3. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Oramos. Bendito Señor, gracias te damos en esta mañana. Permítenos, Padre de la Gloria, leer, entender, escudriñar y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Queremos, Dios del cielo, bendecir tu nombre y hacerlo esta mañana, Señor, para honrarte y bendecirte a ti. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo agradecemos. Amén. Que Dios le bendiga. Unos 2 anuncios antes de la prédica. Fíjese que dos anuncios. Número 1, hermanos, que solo el mes de julio nos está quedando para terminar la venta de números de rifa. Si uno de los ministerios le pide a usted que vayan a vender, por favor hágalo. Amén. Si usted no está en ningún ministerio, dígame a mí y yo lo jalo para llevármelo a algún lugar. Amén, iglesia. El 5 de agosto, ¿o cuánto es? ¿Que vamos a hacer la rifa? 5, ¿verdad? De ese carrito rojo. A ver para dónde se va. Hoy los hermanos de Educación Cristiana andan haciendo esa labor. Y muchas gracias si usted ya fue. Amén. Pero doble gracias si usted va a ir otra vez. Amén. ¿Quién se lo irá a pagar, digo yo? El Señor Jesucristo. Amén. Este es un anuncio. El otro anuncio es que dentro de 8 días vamos a tener un solo culto y lo vamos a comenzar a las 9 de la mañana. Nuestra iglesia está levantando un voto pastoral y lo vamos a hacer dentro de 8 días. El supervisor regional vendrá a hacerlo con otros 2 oficiales que él traiga. Amén. Estamos pidiéndole a los líderes que el día de mañana traigan su listado de miembros que tienen en el grupo. Y por favor, yo quiero el día de mañana recibir esos listados. Amén. Yo creo que 3 anuncios les digo, no 2. Amén. Que Dios les bendiga entonces. Y dentro de 8 días, un solo culto a las 9 de la mañana. Estará predicando también el supervisor regional y esperamos gozarnos. No se está haciendo esto sino por una medida legal.
de normas estatutarias de nuestra iglesia. Amén. Yo mismo he tenido que ir durante esta semana al distrito a hacer lo mismo con todos los demás pastores. Vamos entonces. Yo puse una presentación en PowerPoint y el tema es enriquecidos en Cristo. Amén, iglesia. Solo que yo creo que se lo puse a alguien que no está allá. De todas maneras, vamos a hacer la prédica. 1 Corintios 1:5 fue lo que leímos, y ahí dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Esta es otra versión. Dice, la lectura que hicimos decía que fuimos enriquecidos en, verso 5, porque en todas las cosas fuimos enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Yo quiero comenzar este sermón señalando que muchas veces hay desconocimiento, que nosotros tenemos un alcance muy grandísimo en Cristo Jesús, que es el Señor de nuestras vidas. Ignorar esa verdad a veces nos puede llevar a buscar cosas que ya nos fueron dadas y entregadas como cristianos que somos, cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Amén, iglesia. Y primero hablemos del alcance de su obra. ¿Qué alcance ha tenido la obra hecha por el Señor Jesucristo en todo el mundo? El apóstol San Pablo es el que indica de manera muy clara que el aspecto de la bendición de nuestro Dios para nosotros como creyentes en Cristo incluye cada aspecto de nuestras vidas. Amén, iglesia. Cuando dice la palabra en todas las cosas, son todas las áreas que podemos contar con el favor de nuestro Señor Jesucristo, trayendo respaldo y trayendo bendición para nosotros. Leemos en el libro de Génesis que José en Egipto era prosperado en cada trabajo que realizaba. Dice la palabra de Dios que Dios prosperaba en las manos de José todo lo que hacía. Amén, iglesia. ¿Ha leído esa historia de José? Conmovedora, triste, pero después muy enriquecedora, muy buena. ¿Cómo es el trato al final de cuentas de parte de Dios con José? ¿Fue de mala suerte? ¿Fue de mal vivir? ¿Fue de tristeza en tristeza al final de cuentas? No, fue de victoria en victoria. Gloria al nombre del Señor. Y mire usted, aunque tocó fondo, porque estar en la cárcel no es tan fácil, ¿verdad? ¿O será prometedor estar en la cárcel, hermano? Ahí se arrepienten las personas. Ahí sufren. Aunque están metidos en un montón de gente, hermanos,
Pero hay una soledad que acompaña a estas personas que nadie quiere estar ahí. Y así le tocó a este varón, todo por los sueños que tenía. ¿Verdad que el alcance de la obra del Señor es grande? Pero los procesos a veces son difíciles. Y no importa. José, en los sueños que había tenido, que todos los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban a él, no lo había visto todavía. Pero yo creo que José decía para él mismo: Señor, los sueños que me diste los voy a realizar. Y no importa la condición en que ahora yo esté, yo sé que el alcance que tengo lo veré realizado. Amén, iglesia. Daniel en Babilonia es otro símbolo de alcance de parte de Dios en su obra. Amén, iglesia. ¿Cómo llegó Daniel ahí, hermanos? Llegó porque quería prosperar, porque quería ser bendecido, porque ya no quería estar en Jerusalén. No, llegó preso. Ese ya llegó preso, va José, allá lo metieron. Pero este ya llegó preso. Lo ponen a un programa de estudios que él no quería. Si le hubieran preguntado a Daniel: mira, Daniel, ¿quieres este programa de estudios? Te va a ayudar, vas a tener que aprender las ciencias, el lenguaje, la cultura de Babilonia, la cultura caldea, hermano. Como judío que era, hubiera dicho 1000 veces no. Pero ahí no había que elegir. Ahí había que meterse al programa que había. Pero verdad que cuando los sueños que Dios pone son buenos, amén. Y no importa la condición en que estés pasando, al final de cuentas, Dios reivindicará tu vida y te bendecirá. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¡Aleluya! Y sabe una cosa, hermanos, después del programa de estudios, a Daniel lo posicionan luego en un lugar en donde ya la bendición ya la tenía, gloria al Señor. Y después lo posicionan en otro cargo. Y comienzan las envidias. Porque cuando Dios te está bendiciendo a ti, los demás te miran con recelo. Y dicen: ¿quién es este? ¿Quién es esta? Para que tenga esto que le están dando. Y sabe una cosa, al final de cuentas, el posicionamiento que le dieron a Daniel fue tan bueno que los demás lo querían. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Pero Daniel era un preso. Amén. Daniel era un preso.
el hecho de que le dieron esto y le dieron el otro, no le quitaba que era uno de los deportados que habían venido de Israel. Gloria al nombre del Señor. Y ahora hablemos de nosotros. ¿Verdad que no importa para el Señor lo que nosotros hayamos sido antes? ¿Ah? ¿O miró nuestra posición antes el Señor, nuestra vida, lo que nosotros éramos, lo que nosotros hacíamos? No, lo que hizo el Señor fue bendecirnos, otorgarnos una salvación, hermanos, tan linda y hermosa, de la cual ahora usted y yo tenemos en el Señor. Amén, iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No lo miró así. El Señor lo miró con ojos de misericordia. El Señor me miró con ojos de perdón. Amén, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo quiero que usted tome en cuenta que la iglesia actualmente no es una institución humana. La iglesia, si bien es cierta, está dirigida por hombres, hermanos, la iglesia es una institución divina. Amén. Yo no soy dueño. El supervisor regional o el supervisor territorial tampoco son dueños de la iglesia. Hay normas y estatutos que la iglesia tiene a la que los mismos hombres tienen que estar sujetas porque han sido puestas en una asamblea general. Y al final de cuentas, la iglesia es del Señor Jesucristo. Su alcance entonces como tal es grandísima. En los dos ejemplos anteriores, yo quiero además de eso poner el ejemplo de Romanos 15, 22 al 29. Qué gran alcance de la iglesia en el siglo I. Es San Pablo el que escribe la carta a los romanos. Bueno, no exactamente él, pero él se la dicta a Tercio, quien fue el que escribió la epístola. ¿Qué sucede ahí? En el capítulo 15, San Pablo dice, miren hermanos de Roma, yo quiero pasar allá con ustedes. Créanme que he decidido muchas veces ir con ustedes, pero no he podido hacerlo. Han sido muchas las circunstancias de adversidad que he tenido. Y algunas veces San Pablo dice, muchas veces he sido estorbado. Es que habían fuerzas oscuras que no dejaban desarrollar el ministerio de San Pablo. Y él se lo dice a los hermanos de Roma, he querido muchas veces ir y voy a ir allá con ustedes. Pero ustedes me van a servir porque cuando vaya allá con ustedes voy a ir a España. Por primera vez, hermanos, se menciona la palabra España en el Nuevo Testamento. Amén, iglesia. Pero también dice San Pablo, no teniendo ya lugares aquí donde predicar la palabra, he decidido ir a ustedes y llegar hasta España. Esos viajes eran intercontinentales, hermanos. Y usted
Me preguntará qué vuelos tomaba San Pablo. No habían aviones, no habían carros, no había nada de eso. O a lomo de mula o a pie. Por esos viajes los realizaban. No tardaban 8 días, ni 3 días. Tardaban años en realizarlos. Con todo y las carencias del siglo I, el alcance de aquella iglesia, hermanos, era grandísimo por el amor al Señor Jesucristo y a su evangelio. Amén. ¿Lo está leyendo? No, mejor léalo en su casa porque son 7 versículos. Y no lea solo esos 7, sino lea todo el capítulo 15. Le va a ayudar, lo va a bendecir. Amén, iglesia. Quiero enfatizar otra cosa más relacionada con San Pablo y ese viaje a España. ¿Sabe qué sucede? Que ya no dice la palabra ni la historia si San Pablo realizó el viaje a España o se murió en Roma antes de ir a España. Era el viaje de su vida. Era el deseo de él hacerlo. Sin embargo, la historia bíblica queda truncada y no se sabe si San Pablo fue a España. Pero quiero decirte esto. La visión no trasciende a la vida de un hombre, la visión de Dios trasciende hasta muchas generaciones. Amén, iglesia. Si San Pablo en su vida llegó nada más a Roma, hermanos, el evangelio ha llegado hasta la ciudad de Mazatenango, donde nosotros estamos. ¿Saben por qué? Porque el alcance de la obra del Señor es mundial, es para todo el hombre, amén, es para todo el mundo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Así que, permítanme hablar 2, 3 cosas relacionadas a la construcción de nuestro templo. Número 1, que la construcción del templo para miles de personas no es un deseo de los miembros de la iglesia, sino es un deseo de Dios. ¿Cuántas generaciones no irán a necesitar del evangelio del Señor Jesucristo si Él todavía no viene de aquí a 100 años? Amén. ¿Verdad que el amor de Dios está también para todos los mazatecos y mazatecas que ahora no tienen a Jesucristo en su corazón? Amén, iglesia. Y si nos costaría millones de quetzales, el Señor tiene los recursos para dárselos a la iglesia, amén, y hacer ese gran edificio. Amén, iglesia, que con mis ojos espirituales yo ya lo he mirado muchas veces. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿cómo estás tú relacionado a esto? ¿Te interesa? ¿O miras con desinterés? Y dices, no, yo no tengo dinero para cuánto. ¿Cuánto podré dar? No importa. Lo mucho o lo poco en el Señor es multiplicado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo mucho o lo poco en el Señor, hermanos, se traduce en una bendición grande. Amén, iglesia. ¿Podemos dar un gloria a Dios?
Aleluya. Y por último, relacionado a lo del templo, si es una bendición si es una visión de Dios, la visión de Dios, dice la palabra de Dios, que correrá y no tardará. Amén. Se realizará al final de cuentas. Gloria al nombre del Señor. San Pablo estuvo interesado en sacar el Evangelio de Jerusalén y llevarlo a lo más lejos posible. Seguramente por la historia sabemos que llegó a Roma, pero hoy hasta nuestros días ha llegado hasta nosotros. Y le damos gloria y honra al Señor porque la visión de Él es grande y porque su alcance es ilimitado. Amén, iglesia. Ahora, en 1 Corintios 1:5 dice que fuimos enriquecidos en todo, en palabra y en ciencia, dice San Pablo. Y usted me preguntará qué significa eso. Palabra y ciencia se está refiriendo en lo que decimos, amén, y ciencia, lo que podemos llegar a ser por medio de la misma palabra. Génesis capítulo 26, verso 13, dice que Isaac fue un hombre bendecido, tolerante, pero el Señor le multiplicó todas las cosas hasta hacerse muy poderoso. ¿Sabe usted que Isaac cavó 7 pozos de agua? Y hasta el 7º pozo, los filisteos se lo quitaron. Y eso es como un ejemplo. Comenzó haciendo pozos hasta abajo de San Gabriel y terminó hasta aquí en San Francisco Zapotlán. Un ejemplo estoy poniendo. Y los filisteos le decían, no, esas aguas son de nosotros, esas aguas son nuestras. Y por fin se fue de ahí. ¿Y sabe usted que los pozos se les secaron a los filisteos? Y a donde él fue de último a cavar, esos pozos dieron buen agua. Amén, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Isaac tuvo la bendición del Señor. Tuvo la tolerancia, el aguante, el soporte. Amén, iglesia. Lo que usted y yo necesitamos para la perseverancia en el Evangelio. Sí, el enemigo a veces nos quiere quitar la bendición. Bendición que Dios nos ha dado. Y pone una trampa y otra, y a veces caemos en ella. Pero te quiero decir esta mañana, no importa las trampas que el diablo te ponga, no importa lo que tú hayas y has estado sufriendo. Amén. Usted debe de ser una persona sobresaliente gracias a que fue enriquecido por Cristo Jesús para ir donde otros difícilmente podrán llegar. No porque usted sea bueno, sino porque usted tiene ese favor y misericordia que Dios le ha dado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En 2 Corintios, capítulo 8, verso 9, dice:
porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Dejemos ahí la lectura. ¿Qué habían hecho los corintios? Corinto era una región portuaria. Corinto era el puerto entre la parte continental de la península Acaya, que ahora es Grecia, y la parte insular. Y ese puerto estaba en esa cintura. Algunos dicen que era debido a que era gente en tránsito, tenían muchos recursos. Otros decían que por eso mismo se habían quedado muy empobrecidos. Pero sabes una cosa, cuando San Pablo les escribe, les dice que ellos habían recibido del Señor Jesucristo la bendición de Él, la gracia de Él, y que el Señor se había hecho pobre por ellos, pero para que fuesen enriquecidos. ¿Cómo entiende usted esta palabra? O era rico o era pobre. ¿Cómo es el asunto? Y usted dirá, pues las dos cosas era el Señor. Dice la palabra de Dios que Dios dejó su trono de gloria y vino a formar parte de la historia del hombre. Una historia de pobreza, una historia de calamidad. Pero sabe de una cosa, no importaba la pobreza y no importaba la calamidad. Al final de cuentas, el Señor Jesucristo salió adelante con su ministerio. Se entregó por usted y por mí. Y no importó las condiciones en que Él había vivido. Amén, iglesia. Y por eso San Pablo le dice estas dos cosas a la iglesia de Corinto. San Pablo se hizo pobre para que de su pobreza ustedes fueran enriquecidos. ¿Qué nos diría a nosotros los mazatecos? San Pablo. ¿Esta palabra usted la pudiera aplicar a su vida? ¿Cómo fue su historia o cómo ha sido? No es cierto que a veces solo tenemos para comer y a veces ni para comer. Tenemos que ir a comprar hierbitas de a 2 quetzales el manojo. Y lo sentimos caro todavía. Y le ponemos espagueti para que se sienta sabroso. Amén. Solo el pastor come entonces así. No, dejarían de ser mazatecos si no han comido así. Amén, iglesia. Y usted lo siente como que es lomo de res. Dios dirá, no, pues siempre hemos tenido, gracias a Dios. Amén. Y gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Imagínense, nosotros éramos 6 hermanos en la casa. Mi padre y mi madre tenían su mesa alta donde ellos comían. Nosotros teníamos una mesa chiquita donde comíamos los 6. Esa mesa quedaba untada de frijol, hermano.
De una vez digo lo que comíamos. ¿Por qué no nos ponían arriba? Porque no alcanzábamos, número uno. Número dos, porque seguramente estábamos en proceso de civilización, ¿verdad? ¿O no es cierto? Ahora nosotros decimos, no hay que discriminar a los niños. Pero, hermanos, hasta el plato se ponen en la cabeza de último. Si yo lo vi con mis hijos, los tres se pusieron el plato en la cabeza. Amén, iglesia. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué estoy hablando yo esto? Porque usted y yo fuimos padres de familia. Amén. Y ¿será que alguien dirá, no, mi hijo nunca hizo eso? Siempre tuvo la compostura. Ay, yo le voy a dar el premio del Oscar al más mentiroso. Ahora, yo quiero hablar de esto. ¿Debemos de buscar las riquezas y por esto no servirle al Señor? ¿O debemos de buscar las riquezas por medios ilícitos? Eso no lo responde la misma Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, verso 9. Aleluya. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no al dinero, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando a alguien le queremos dar un cargo y lo queremos bendecir y nos dice, mire, yo no tengo tiempo, mejor busque a otra persona. Nos da tristeza, nos dan pensamientos encontrados, nos dan muchas emociones, quizás enojo. Porque el Dios que te da la vida, el Dios que te da la oportunidad de estar en este mundo, tú le estás rechazando. ¿Qué al final de cuentas son las cosas? ¿Qué al final de cuentas? No es nada. Tu vida sí es eterna para Dios. Tiene varios niveles. Ahora estás en este nivel físico, pero después pasarás a un nivel espiritual juntamente con Dios o sin Él. Pero date la oportunidad con el Señor de servirle. Amén, iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí aman al Señor de todo su corazón? Aleluya.
No vi manos que se hayan levantado. Ámalo con todas tus fuerzas. Cuando se te pida una ofrenda, mírala como una oportunidad de bendición para tu vida. Los recursos que Dios te da, amén, Él también te los puede quitar. Si no, pregúntale a Job. Se quedó hasta sin mujer. ¿Me estás oyendo? Y lo que Job dijo fue, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea su nombre. Pero hermano, decir eso aquí ahora no cuesta nada. Pero estar en la condición en que estaba ese hombre era para llorar con él. Los amigos que lo fueron a buscar y que lo conocieron, todo un magnate, dice la palabra de Dios que estuvieron 7 días con la boca callada y no dijeron absolutamente nada. Es que hay veces que el silencio habla mejor que 1000 palabras. Gloria al nombre del Señor. De Dios son todas las riquezas. Amén, iglesia. Y si Él le place bendecirte, lo hará. Aleluya. Con tu trabajo, con tu forma de vivir. Amén. Dándole a Él lo que tú le tienes y le debes de dar. Gloria al nombre del Señor. Vamos a la última. Al último argumento. En Cristo, el alcance de la obra del Señor y el hecho que fuimos enriquecidos, San Pablo dice que debe de ser en Cristo. La clave para acceder a toda la potencia de Dios en cada área de nuestra vida radica de permanecer en Él. Y el mismo Señor Jesucristo lo dice en San Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. San Juan 15:5 dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El pámpano es las ramas de la enredadera grande, que es la vid. Esas ramas que llevan fruto abundante. Y San Juan 8:31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Por más tormentas que vengan en tu contra, no te separes de Cristo Jesús. Aunque los vientos fuertes soplen con rachas de 120 kilómetros por hora, tu fe tiene que estar firme,
Tu confianza tiene que estar anclada en la fuente de la gracia del Señor. Aleluya. Pero ¿qué es lo que a veces hacemos? Cuando algo nos está yendo mal, decimos, ya Dios ya no me oye, ya Cristo ya no está conmigo. Y dejamos de buscarle en oración. ¿Cómo cuesta hacerlo? Pero es cuando más lo debemos de hacer. Amén, iglesia. Gloria al nombre del Señor. Cuando el Señor Jesucristo dice esto, en San Juan 15 y en San Juan capítulo 8, que fueron los versículos de referencia que tomé, hermanos, es Él el que lo está señalando y el que lo está diciendo, para que la savia circule en las ramas de la vid, tiene que estar pegada al tronco original. Amén, iglesia. Para que la iglesia desarrolle su ministerio y lo haga efectivo, definitivamente tiene que estar en la voluntad del Señor. Aleluya. Tiene que estar pegado. Bendito sea el nombre del Señor. A Él. Firmemente. Claro, vendrá el enemigo y soplará con vientos en contra. Fuerte. ¿Pero qué vamos a hacer? Afirmarnos, anclarnos a la roca de nuestra salvación. ¡Aleluya! Hermanos, si no importará qué tan fuertes vientos vengan, no importará qué tan dura sea la embestida que el enemigo nos pegue, y gloria al nombre del Señor, estaremos siempre confiando en el Señor. Amén, iglesia. ¿Confías tú en el Señor? No importa lo que esté pasando. Aleluya. Yo quiero terminar ya. Y como conclusión quiero decirte que el error nuestro es querer hacer con nuestras fuerzas lo que ya Jesucristo hizo por nosotros. Si el Señor ya nos bendijo, aleluya. Si el Señor nos está bendiciendo, si el Señor nos bendecirá, no importan las circunstancias que ahora tengamos, al final de cuentas, solo nuestra permanencia en Cristo Jesús es lo que tú y yo sí debemos de tomar en cuenta. Amén, iglesia. ¿Haremos más de lo que Cristo Jesús hizo? No. Pero sí es nuestro deber anclarnos en el Señor Jesucristo, firmemente en su palabra, firmemente en Él, aleluya, que es la roca de nuestra salvación. Ponte de pie, iglesia.
Gloria al Señor. ¿Fuimos enriquecidos en Cristo? Sí. ¿Vamos a buscar riquezas ilícitas? No. Vamos a esperar con toda propiedad en el Señor Jesucristo, dando nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor, y llevando una vida ordenada de finanzas en el Señor Jesús. Lo poco o lo mucho que tú ganes no será determinante para que el Señor te bendiga, sino la fidelidad que tú tengas al Señor para dar lo que Él te requiere. Aleluya. Yo quiero que ores conmigo, iglesia, en esta oportunidad. Repite esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Hoy la creo, Señor. Hoy la vivo. Hoy la aplico a mi vida. Estoy enriquecido en tu nombre. Te hiciste pobre para que de tu pobreza hoy yo sea enriquecido. Señor, gracias por tu bendición. Señor, gracias por tu palabra. Señor, el alcance de tu iglesia es tu potencia. Son tus recursos, Señor. Y por eso hoy creemos que la construcción de nuestro templo es una visión que tú has dado a tu iglesia. Señor, gracias por esa bendición y oportunidad que hoy tenemos en ti. Señor, gracias por la bendición de darte. Y hoy te damos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Aleluya. Levanta tus manos y recibe del Señor esa palabra que hoy ha sido dada para ti. Recibe esa palabra, aplícala a tu vida y bendice al Señor por lo que Él te está dando. Señor, gracias en esta mañana. Señor, bendigo tu nombre porque has dado a tu iglesia, Dios del cielo, la bendición de ser hijos tuyos. Esa bendición, Dios de la gloria, la recibimos y estamos agradecidos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Amén. Y amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco.
Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.